a la sesión de hoy, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla y hoy vamos a ver dos temas que serían la axiología, los valores y la ética. Vamos a dar inicio con la axiología y vamos a tratar de ver, son muy poquitas clases las que tenemos, me hubiera gustado profundizar más en los temas, pero vamos a ver un poquito del término. Vamos a hablar primero acerca del término y después vamos a hablar de los valores docentes. Posteriormente, pues vamos a hablar de lo que es la ética. Por ahí les compartí un link. Ojalá y hayan podido escuchar la conferencia de la doctora. Ella es catedrática de una universidad de España y pues imparte la materia de filosofía. Entonces, vamos ahorita a empezar y terminando la presentación, pues ya comentamos los temas que estamos hablando y también cuál fue su opinión acerca de la conferencia que les dejé por ahí para que escucharan. Entonces, en lo que se refiere al término, pues el término nos dice el autor, la autora, perdón, que en su sentido más restringido es empleado para los valores de orden espiritual o trascendental y más específicamente aplicado a conceptos relacionados con el orden moral y ético. Entonces, históricamente, pues hemos conocido que la axiología es la disciplina, por ahí algunos autores lo manejan como ciencia, yo no lo manejaría como ciencia, lo manejaría como una rama de la filosofía, como una disciplina que se encarga del estudio de los valores. Y en un sentido más amplio, pues es la teoría crítica de la noción de valor en general, es la que nos dice o nos hace una referencia crítica a lo que es un valor. El estudio axiológico en la educación debe caracterizarse en la convergencia de una serie de parámetros axiológicos educativos que tengan como finalidad la formación de patrones de conducta que, siendo válidos para la formación del hombre, no ejerzan en su vida una función estática y rígida que hagan a éste insensible a cambios internos o externos, ya que ello podría incluso llevar a una serie de desequilibrios, tanto físicos como psíquicos y o emocionales. ¿Qué nos dice en el ámbito de la educación? Pues que en el ámbito de la educación no debe haber nada estático. Las normas tienen que llevar cierta flexibilidad y vamos a ver más adelante cómo esta flexibilidad está muy relacionada con los contextos, ¿sí? Entonces, en educación, el estudio axiológico debe de enfocarse desde el punto de vista de normas que se establecen, pero no deben restringir al educando, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede ser contraproducente. Cuando nosotros queremos aplicar normas en un sentido estricto y en un contexto donde ya no se dan, entonces podemos ocasionar un daño en lugar de un beneficio a nuestros estudiantes. Dice Rokesh que cualquier conducta del hombre encuentra su última justificación en dos motivos básicos del comportamiento: la autoestima y el comportamiento moral. O sea, para que el hombre sea libre, pues debe de contemplar estas dos cuestiones en su comportamiento. Primero, que no dañe su autoestima y segundo, tener un comportamiento moral. ¿Qué es el comportamiento moral? Pues una distinción entre lo que es bueno
y lo que es malo. Recuerden que yo les hacía la distinción entre ética y moral. Decíamos que la moral es la que nos dice lo bueno y lo malo, nos habla de lo bueno y lo malo, pero eso pues viene a ser muy subjetivo. Por eso entran ahí las pautas que nos marcan los valores morales. Pero también en esos valores morales está la contribución de Aristóteles del equilibrio que es el que nos lleva a la virtud, que no hay que irnos a los extremos para poder llegar a ser virtuosos. ¿Cuál es el carácter íntimo e inmediato de la valoración? Si nos centramos solo en la subjetividad de la valoración, surgen nuevas dudas. Si solamente, fíjense bien, nosotros le damos valor a las cosas por nuestra apreciación subjetiva, ¿qué es lo que encontraríamos? ¿Qué ocurriría entonces con lo ético y lo estético si cada persona se atuviera a su propia manera de ver las cosas? Hoy en la mañana veía una noticia de una obra de arte, no recuerdo si moderno o contemporáneo, que es un plátano pegado en la pared con una cinta de esa gris, y esa es una obra de arte. Entonces, pues si ustedes me preguntan, pues para mí no es una obra de arte. Y decían por ahí los comentaristas, seguramente va a haber alguien que pague mucho dinero por eso. Entonces, ¿qué ocurriría si fuera nada más nuestra apreciación subjetiva? ¿Cómo podrían convivir las personas si no hay pautas de valoración ni normas de conducta? Pues no podríamos convivir, obviamente. ¿Y con qué patrón se decidirán los conflictos axiológicos? ¿Con qué patrón nosotros vamos a valorar conductas que consideremos que hay que cuestionarse? Dice Frondizi, la educación estética y moral sería imposible si no tenemos normas o pautas de conducta establecidas. Y como les hacía referencia, considerando siempre la aportación de Aristóteles, que es que el equilibrio que es lo que nos lleva a ser virtuosos. Entonces, considera Frondizi que hay una necesidad de solucionar problemas tales como la objetividad y la subjetividad de los valores. Dentro de la disciplina de la axiología encontramos los objetivistas y los subjetivistas, como lo hemos visto en los otros temas que ya trabajamos en clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los objetivistas tienen su postura, los subjetivistas tienen otra, pero nos dice Frondizi, hay que cuestionar tanto a unos como a los otros. Y no necesariamente tenemos que hacernos a un lado, sino también hay que hacer un análisis y no tomar un partido definitivo. ¿Cómo captan los valores los subjetivistas? Es verdad que no hay valor sin valoración subjetiva del hombre que lo contempla, dicen los subjetivistas. No parece estar lejos de la realidad que los valores se perciban desde una vivencia personal, sea el placer, el deseo o el interés. Yo les cuestionaba, por ejemplo, a mis estudiantes de bachillerato, les decía, ¿qué opinan acerca de la pena de muerte? Y entonces ya se armaba la discusión, no, pues que sí, no, pues que no. Y entonces les cambiaba el cuestionamiento. A ver, si a unos hombres llegaran a tu casa, les decía a los chicos, entraran a tu casa, abusaran de tu mamá, de tu hermana, robaran, las golpearan, a ustedes los golpearan,
pediría la pena de muerte y cambiaba el sentido. O sea, cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, pues puede ser que cambie, pueda ser. ¿Por qué? Porque entraría la subjetividad, las vivencias personales. Pero si nosotros tenemos muy claros esas normas, somos conscientes de, por ejemplo, por qué en nuestro país no se puede establecer la pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema de justicia muy débil y pudiéramos llevar a la muerte a inocentes, como sucede en el caso de Estados Unidos, no nos vamos tan lejos. Dicen los subjetivistas que no es posible pensar en los valores sin ubicarlos de alguna forma fuera del sujeto. No puedes pensar en un valor si no está relacionado con el sujeto. Y también dicen los subjetivistas que no pueden reducirse a vivencias subjetivas la sentencia de gustatibus non disputandum. ¿Qué quiere decir? Lo que nos gusta, ¿sí? No se cuestiona. No es suficiente para sustentar esta afirmación. ¿Qué dicen los objetivistas? Ciertamente, las cualidades objetivas de las cosas nos inducen a descubrir en relación con ellas los valores. Cualidades objetivas, decía mi maestro, el doctor Ariel González Alanís. Las cosas tienen valor mientras satisfacen una carencia de nosotros, ¿sí? Yo ahorita tengo mucha sed, me muero de sed, entonces si veo un vaso con agua, ese vaso con agua va a tener mucho valor para mí. Pero en cuanto sacio mi sed, pues se acaba el valor de ese vaso con agua, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen los objetivistas? Pues que las cualidades objetivas de las cosas nos inducen a descubrir en relación con ellas los valores. Ahí yo les puedo decir que en cuanto sacio mi sed, se acaba el valor objetivo de ese vaso con agua. La intuición emocional, en efecto, es un modo de conocer los valores, pero no el único. También el conocimiento sensible intelectual capta el mundo de los valores y es erróneo afirmar que el sujeto no reacciona ni tiene relación alguna con respecto a los valores. Entonces, ahí están las dos perspectivas, el subjetivismo y el objetivismo. Yo, en mi opinión personal, ambos tienen cierta parte de razón. No podría yo decir que soy subjetivista o que soy objetivista porque encuentro que en ambos casos tienen cierta parte de razón. Entonces, aquí como en los otros conceptos que hemos manejado, se da la relación dialéctica, donde hay elementos del objetivismo que los podemos considerar y hay elementos del subjetivismo. No podemos quedarnos totalmente en alguna de las dos corrientes de pensamiento. Dice Marín en el 81, el valor como base de la educación exige que logremos la máxima aceptación, la estima personal y reconocimiento de los sujetos, su coincidencia con sus convicciones y su manera de ser. Pero a la vez reclama la máxima fundamentación objetiva, en la que de algún modo podamos coincidir y justificar nuestras decisiones. Es preciso, pues, conciliar la dignidad de los valores elegidos con la estimación por los alumnos. Hace algunos años, el cuerpo académico al que yo pertenecía se llama Calidad de Vida. Y hace algunos años se publicó un libro con algunas investigaciones. Y tuve la fortuna de presentar ese libro en el Congreso de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, junto con un compañero. Y hablamos acerca de las investigaciones que venían ahí sobre calidad de vida.
Y decía mi compañero, la calidad de vida es subjetiva. Por ejemplo, dice, yo fumo mucho y eso es dañino, pero a mí me da mucho placer. A mí me gusta fumar. Y para mí eso es calidad de vida, porque yo me siento bien. ¿Qué nos dice Marín? No. ¿Qué nos dice la autora de este artículo? No, la calidad de vida no es lo que a ti te hace sentir bien, sino lo que a ti te hace estar bien. Dicen por ahí, come sano y haz ejercicio para tener buena salud. El cigarro daña tu salud. Pues sí, ahorita lo disfrutas mucho, pero te quiero ver más adelante cuáles van a ser las consecuencias de eso. He visto publicaciones donde dice, comía sano, no tomaba, no fumaba y hacía ejercicio y se murió. Claro que nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. Sin embargo, ¿cuál es el valor de la salud? Que mientras estés vivo, te vas a sentir bien. No vas a estar medicándote, ni vas a estar enfermo, ni vas a estar sintiéndote mal. A tu vejez, si llegas a una edad muy avanzada, pues vas a ser independiente porque vas a haber trabajado en tu salud y en tus estilos de vida sanos. Entonces, esto es lo que nos quieren decir los autores. No es lo que te gusta, el valor, es lo que te hace estar bien. Y por eso nos dice, es preciso conciliar la dignidad de los valores elegidos con la estimación por los alumnos. ¿Cuáles son los valores básicos del profesorado? Dice Cristian David Expósito de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Dice que las crisis económicas que atraviesan los países influyen directamente en las estructuras de valores de sus comunidades. Se preguntaban por qué. Escuché a un periodista decir todas las características negativas de Donald Trump. Bueno, yo creo que fueron 10 o más. Que trataba a las mujeres como objetos, que era grosero, que mentía, que había robado información valiosa, que había tratado de sobornar, etcétera. Dice, y sin embargo, votaron por él. Arrasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Que Donald Trump les ofreció a los estadounidenses manejar bien la economía de su país. Y dicen los estadounidenses, a mí no me importa si es grosero con las mujeres, siempre y cuando mi situación económica mejore. ¿Sí se fijan cómo esto pega en la gente? O sea, prefiere la gente traer dinero. ¿Qué nos pasó en México? No importa que no haya buen servicio de salud, que la educación esté por los suelos, que nuestro país esté ardiendo en inseguridad, pero la gente recibe su dinerito que no le habían dado. Dice Amutavali y Sridevi, se han producido profundos cambios y erosiones de los modelos axiológicos. Cambian los valores. Los valores son aquellas metas que se traza el hombre de manera individual frente a necesidades sociales que surgen. Estas necesidades están en estrecha relación con la búsqueda de una interacción social ordenada que decante en el buen funcionamiento de la sociedad. Los valores promueven y orientan las conductas
y se convierten en tendencias de acción social relativamente estables que justifican la acción. Los procesos educativos están teñidos de una determinada estructura axiológica que tiende a germinar en los educandos. Recuerden aquello que se dice, la educación es como el agricultor que lanza la semilla y a ver dónde germina. Dice Gervilla en 1988, todos los valores valen, pero no todos valen lo mismo. ¿Y qué hemos hecho ahorita? Escuchamos a menudo que dicen, es que ya no hay valores, es que hay una crisis de valores. Sí hay valores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Darle una vuelta a la jerarquía de valores. Hace muchos años, a mí me tocó estudiar que el valor máximo era la espiritualidad y ahorita el valor máximo es lo material. Y ese era el último de los valores que yo leía cuando era estudiante. Y como dice Gervilla, todos valen, pero no valen lo mismo. Y somos nosotros los que le estamos asignando ese valor. Cuando nos referimos a las definiciones de educación, estas siempre, entre comillas, conllevan la idea de perfeccionamiento del hombre en algún aspecto. Esto implica cierto valor agregado para la persona. Una persona con valores es una persona que va puliéndose, pero en el sentido no de traer mejor ropa, mejor carro, mejores joyas, sino en su calidad de ser humano. Los valores nos ayudan a que seamos más humanos, a que seamos mejores personas. La clave de los procesos educativos, así como de la sutileza en la transmisión de valores, radica principalmente en la acción del docente. Yo les he dicho, ¿dónde es el nivel de concreción más importante en la educación? El aula. ¿Por qué? Porque el docente es el quid, es el centro, es el punto de partida para la formación en valores. Estén estos explícitos o implícitos en la normativa y sean conscientes o inconscientes. En una ocasión fui a sustituir a una maestra que estaba dando la materia de metodología en posgrado. Imagínense en posgrado, yo les digo a mis estudiantes de posgrado, ustedes están aquí porque lo necesitan, porque quieren estar aquí, sea para promoción, sea para capacitación, sea para sentirse mejores profesionales, mejores personas, sea porque lo está solicitando su empleo, pero están aquí porque ustedes así lo desean. Sin embargo, ¿qué pasa? Ay, perdón. Sin embargo, ¿qué pasa? Que todos ustedes tienen un trabajo, todos ustedes son parte de una familia, tienen responsabilidades laborales, personales, familiares y hacen un gran esfuerzo por estar aquí. Eran 5 estudiantes en aquel grupo, con puestos muy importantes en su trabajo. Y cuando llego yo a suplir a la maestra, saben que de las 5, 4 estaban reprobadas y la que pasó, pasó con 8. Por eso le dieron las gracias. Y me dicen las profesionales que estaban ahí como estudiantes, doctora, llegó y el primer día nos dijo que estaba prohibido usar el celular. Y ella con el celular en la mano.
y le dijimos, ¿la indicación es para todos o nada más para nosotros? Si la clase iniciaba a las 4 de la tarde, si llegaban a las 4:05 ya no entraban a la clase, como si el hecho de que ella no les permitiera la entrada iba a hacerlas puntuales. Si sabemos que llegaban tarde por cuestiones de trabajo, familiares, no puedes hacer eso con una persona de maestría, no lo puedes hacer. Entonces, es el centro para la formación en valores. Yo les aseguro que les hubiera dado más pena a ellas llegar tarde si la maestra no les hubiera impuesto esa norma. Se presionarían porque son gente responsable desde el momento en que se decidió inscribirse en un posgrado. Sus efectos del docente pueden tener un largo alcance e influir no solo en el rendimiento, también en la conducta del estudiante. Y esto se debe a que el profesor es una persona relevante para el alumno. Yo creo que ustedes lo han visto. Yo en bachillerato les daba un 10% de su calificación de asistencia. Y quiero decirles que llegaba un momento en que ya no tenía que tomar lista porque nadie me faltaba. Pero tampoco yo faltaba. Les daba un margen para entrar tarde, pero yo no llegaba tarde. Y entonces nosotros influimos de cierta medida con los estudiantes. Aquí está la riqueza vocacional del buen docente, quien teniendo una propia configuración ética y moral es capaz de orientar a sus estudiantes a fin de que ellos puedan ir vislumbrando y construyendo sus propios modelos axiológicos. Díganme si no les ha pasado a ustedes que han tenido maestros que dicen, yo quiero ser como ese maestro. Pero también hemos tenido maestros que decimos, yo nunca voy a ser como ese maestro. Los valores que predominan en una sociedad que tienen que ver con ajustarse exclusivamente a los intereses de la comunidad pueden definirse como valores colectivistas. Y aquellos valores relacionados directamente con el desarrollo y el éxito personal pueden definirse como valores individualistas o mixtos. El quehacer educativo está siempre apuntando, consciente o inconscientemente, hacia un horizonte de valores. Educar significa, de una u otra forma, optimizar las potencialidades de la persona. Ahora bien, lo óptimo, lo mejor o sencillamente lo bueno son expresiones consensuales de valoraciones positivas y describen o prescriben conductas estimables dignas de admiración y realización. ¿Qué es educar? ¿Qué es formar en valores? Hacer que la persona cada vez sea mejor persona y desarrollar todas sus potencialidades. Ese es educar en valores, desarrollar las potencialidades de la persona, hacer mejores seres humanos y que lo podamos nosotros ver. Muy bien. Antes de continuar con el tema de ética, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Dudas, preguntas de axiología? ¿No hay comentarios? Muy bien. Ahora quiero escucharlos. Vamos a la parte de la ética. ¿Qué les pareció quienes tuvieron oportunidad de revisar
la conferencia, la plática de la doctora española. A ver, quiero escucharlos. ¿Qué les pareció? Fernando. A ver, Fernando. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Buenas compañero. noches. El- Me pareció muy interesante la visión de la doctora Cortina. Perdón, no sé si el Sí. doctora tiene postdoctorado. Eh, es muy social su perspectiva precisamente del análisis que hace de las profesiones. Me llamó mucho la atención que ella se enfoca en el fin, en las metas, en los bienes de la profesión. Y la búsqueda de la excelencia también es algo significativo, que no es la medida del logro acumulativo, sino la medida de uno mismo. Ella comenta que el esfuerzo que uno realiza en pos o en bien de una comunidad en la que uno está referenciado. Entonces, en ese sentido, también la ética y los valores cobran relevancia porque no son los individuales que usted comentaba en este momento, sino son los comunes. Y es una Definitivamente. buena forma de ser objetivos. Los valores no son negociables. Todos provenimos de una escala de valores de nuestra familia, primero. Posteriormente nos institucionalizamos, nos educamos y vamos adquiriendo una serie de valores comunes que ya no nada más nos funcionan para nuestro entorno familiar, sino nos ubican, nos dan certeza, nos dan guía en un mundo social. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto disculpen, esto de la ética con una función social, perdón, cobran una relevancia que a veces es más fácil en esta labor educativa hacer llegar a nuestros alumnos cuando ellos perciben que yo, por ejemplo, la regla de oro filosófica de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te Ajá. tocara a ti, eh, es muy valioso en un salón de clases porque empieza a modificarse la interacción a partir de lo que siente, de lo que pasa, de lo que vive el otro y esa dialéctica de bienestar. Gracias, doctor. Muy bien. A mí me parece muy importante lo que usted acaba de decir porque creo yo, al menos yo no me había cuestionado antes de de escuchar a la doctora Cortina, eh, cómo un mal profesionista puede hacer tanto daño a la sociedad, ¿sí? Cómo un mal profesionista y cómo un buen profesionista puede hacer mucho bien a la sociedad. Entonces, sí, a mí me encanta, por eso quise compartírselos y muchas gracias, Fernando, por su aportación. Azucena, gracias. Azucena, ¿la escucho? Buenas noches. Bueno, A mí me pareció también muy interesante y concuerdo con lo que dice el profesor Fernando, donde habla de la ética y bueno, habla de varios valores como la ética, la confianza, la responsabilidad, algo que es muy importante a nosotros como profesionales de la educación o cualquier tipo de profesión, porque ahí nos mencionaba la doctora o varios tipos de profesiones, que es muy importante la responsabilidad, la confianza y que esto va aunado a ser mejor persona. Y yo creo que nosotros como trabajadores de la educación debemos siempre tenerlo muy en cuenta en cuestión de la responsabilidad. O sea, eso lo debemos de tener siempre en cuenta, la responsabilidad y la confianza que les damos también a nuestros alumnos para que se acerquen. Algo también muy importante que nos decía ahí la doctora, que es tener metas, tener metas y que compartas esas metas con tu colectivo, es que eso sea un hecho para todos, por decir, si estás trabajando en una escuela, en un jardín, una secundaria o en X, que que las metas se enfoquen parejo para todos y que todos
contribuir para que sean buenas esas metas. Y algo que también me llamaba mucho la atención de eso, que somos una habilidad ligada a la vocación. Entonces, debes de tener, o sea, bien en cuenta vocación, respeto, confianza, ética, responsabilidad al trabajar en el ámbito que trabajes, o sea, sea educativo u otro. Este, también pues me llamó mucho la atención todo lo del video, es que son muchísimas cosas, o sea, porque habla también del prestigio, de cómo te comportas tú ante la sociedad y el reflejo que eres, por decir nosotros como maestros a nuestros estudiantes. A mí en lo personal, siempre trabajo con esa convicción, con esa crianza que nos dan nuestros padres y como dice el profesor Fernando, o sea, luego se van uniendo más valores, ¿verdad? En la vida. Pero algo que es importante, al menos en lo personal y trabajando en preescolar, es la confianza que les das a tus alumnos, el que se acerquen, el que los puedas escuchar, el que los puedas apoyar, el que los puedas orientar. Y el reconocimiento creo que es importante, es muy importante en nuestra profesión, porque eso es como un curita al corazón, siempre lo digo, porque es importante porque tú te la vas creyendo y vas diciendo, lo estoy haciendo bien y lo voy a hacer mejor y te vas postulando a ser mejor persona. Y eso se ve, se refleja con tus padres de familia, con tus alumnos, el que te digan, maestra, es que usted hizo esto de mí, o que vayas como a un centro comercial y que te abracen y que te besen, no sé, eso pues no viene en el cheque, ¿verdad? Eso es algo muy importante para nosotros. Eso lo comparto de una compañera tutora que siempre decía eso. Eso no viene en el cheque y eso es lo más importante, yo creo, de todo. Para mí en lo personal. Es que son tantas cosas de lo que habló la doctora que estuve haciendo anotaciones y me quedo con eso, en ser un profesional ético, responsable, de confianza y ser lo mejor cada día para nuestras niñas y nuestros niños. O sea, tener la meta bien fija, que nosotros trabajamos para niñas y niños y que es, bueno, nosotros que trabajamos en cuestiones, bueno, al menos no, yo que trabajo en el ámbito educativo, pues es favorecer siempre el proceso de comunicación, el razonamiento en mis alumnos, la comprensión del mundo natural, todo esto con un pensamiento crítico, pero todo esto a un lado, a lo ético, a lo profesional, a lo valor, a todo lo que nos menciona ahí la doctora. A mí me encantó y no dejaba de hasta pausar para poder reflexionar Sí. de todo ese proceso, ¿verdad? No sé si a lo mejor me voy de poquito en poquito a mucho, pero bueno, No, es sí, algo está buenísima, que buenísima. está muy padre y que eso es trascender, o sea, el escuchar, el no ser soberbia, todos tenemos que aprender de todos. Yo por decir que soy tutora y que he sido tutora con las maestras de nuevo ingreso, siempre les he dicho eso, seamos profesionales de la educación, porque a veces nos falta mucho eso. Entonces ese sería mi comentario. A mí me encantó su definición de vocación. Ella dice, la vocación no es que desde chiquito ya nazcas, no. La vocación es que donde estás te sigas perfeccionando. Yo, pues yo soy socióloga, hice la nivelación pedagógica por allá en los 80s, pero muchas veces fui cuestionada por maestros normalistas. Me decían, tú no eres maestra, tú no eres maestra. Y yo me fui capacitando y me fui preparando porque me gustó la educación. Entonces, esa es la verdadera vocación. Mucha gente se va a estudiar normal, pues porque es lo único que tiene a su alcance y no lo demuestran en el aula. Y sin embargo, habemos muchos que llegamos a la educación y nos gustó la educación. ¿Y qué hicimos? Capacitarnos. ¿Qué hicimos? Prepararnos para todo eso. Entonces, a mí me encanta porque yo en las maestrías que trabajo, hay ingenieros, hay otras profesiones y yo les digo, ¿y por qué está usted aquí? Porque me interesa estar en educación. Entonces, yo creo que esa es una muestra importante de lo que nos habla la doctora de la vocación.
Me gustó mucho como dice usted, Azucena, a mí me encanta todo. Cuando nos habla de de cuál es el bien interno y el bien externo de las profesiones, eso me encanta porque creo que ahorita mucha gente le está dando prioridad a los bienes, al bien externo de la profesión y como dice ella, cuando haces eso, ya lo corrompiste, ya te corrompiste, ¿verdad? Muchas gracias, Azucena. Gracias. Gracias a usted, es un placer. Rosalía, la escucho. Sí, buenas noches, doctora. Sí, la verdad, tuve la oportunidad de ver el video y sí me pareció una conferencia muy interesante desde la perspectiva que ella menciona desde qué es una profesión y qué es un profesional. Parte desde diciendo que una profesión pues es una actividad social que la realiza un grupo de personas que cooperan entre ellos, pero habla también de esa, como decía ahorita la maestra Susana, la cuestión de el ser profesional exige mucha responsabilidad y confianza. Y algo que también me llamó mucho la atención que ella mencionaba, el bien más importante de una sociedad es la confianza. Cuando se rompe este vínculo que existe, realmente pues se pierde esa confianza. Entonces nosotros como profesionales de la educación, yo he hablado mucho sobre el compromiso que tenemos, sobre esa gran responsabilidad social que tenemos ante esta profesión. Y me gustó también mucho la cuestión que hace la alusión de la vocación y la excelencia, ¿sí? A lo mejor muchas personas pensarían que la vocación es algo con lo que ya naces, sí, pero la realidad es que no. La vocación son aquellas cualidades que tú tienes para esa profesión, pero yo creo que aparte de que te des cuenta de las cualidades que tienes para esa profesión, otro punto importante es qué tú puedes ofrecer de bien a esa sociedad. Es decir, lo que tú tengas o lo que tú desarrolles o lo que tú les des a esos estudiantes, ¿cómo les vas a servir a ellos? Porque la realidad es que nosotros somos profesionales, pero obviamente buscamos el bien de esos estudiantes o el bien de una sociedad. Creo que en eso radica esta cuestión de la educación y la vocación, sobre todo. Hablaba también sobre la excelencia, que la excelencia pues es algo desde la etimología griega, habla sobre la virtud, lo virtuoso, y que aquí habla de que, por ejemplo, el profesional debe ser excelente y que no se debe de comparar con los demás, sino con uno mismo. Esa fue otra cosa que a mí también me impactó mucho esta cuestión de que, pues regularmente a veces yo creo que cometemos ese error de compararnos con los demás, pero no nos damos cuenta que la comparación es con nosotros mismos, ¿sí? Así es. El qué estamos haciendo bien, el qué estamos haciendo mal, o el qué es lo que tenemos que desarrollar, eso es yo creo que primordial. Y yo creo que con lo que me quedo es esta cuestión de la vocación y la excelencia y el compromiso social que tenemos, esa responsabilidad y esa confianza que de alguna manera se genera en nuestra profesión y que yo creo que todo radica también al final de cuentas es eso que tú puedes aportar, que lo tengas o que lo des al servicio de la comunidad, al servicio de los demás independientemente si, no sé, tienes una buena remuneración económica o no, lo que tú puedas aportar mucho o poco a esa sociedad, yo creo que es con lo que nos podemos quedar. Y sí, a mí en lo personal me ha tocado, yo ya llevo pues algunos años dentro de la docencia, me ha tocado ver, desfilar por las aulas muchas generaciones de la carrera y sí he tenido la oportunidad de toparme en la calle exalumnos ya profesionistas y que sí te dicen, no, maestra, creo que aquello que usted nos insistía o nos decía, que mira que tienes que hacer esto, hoy en día lo veo y digo, qué bueno que tuve una maestra como usted. Y sí, la realidad es que eso, yo creo que eso vale oro, el reconocimiento que te dan los alumnos, sí, al final de cuentas dices tú, wow, creo que estoy haciendo algo bien, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Ujú. Yo pienso en la parte que habla sobre la competencia, o sea, yo creo la comparación.
Yo creo que nos superamos cuando competimos con nosotros mismos. Una forma de superarnos es cuando yo trato de ser mejor de lo que era ayer, ¿sí? Y esa es la parte importante, no voy a compararme con los demás. Dice también por ahí, el que es buen profesionista es buen ciudadano. Difícilmente un buen profesionista va a ser un mal ciudadano. Difícilmente. Y difícilmente un mal ciudadano va a ser un buen profesionista. Entonces, eso también es muy importante. Creo que dice cosas muy acertadas que, como nos decía por ahí el profesor Fernando al principio, viéndolo desde esa perspectiva social, la ética es más fácil llevarla a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que haces tú por tu comunidad? Vivimos ahorita una época de mucho individualismo, tremendamente individualistas somos. Y entonces yo creo que hay que empezar a ser conscientes a nuestros estudiantes de la importancia de pensar en los demás, ¿sí? Y que, como dicen por ahí los autores, somos todos parte de la misma sustancia. Si yo te hago daño a ti, naturaleza, me estoy haciendo daño también a mí. Entonces, muchas gracias, Rosalía. ¿Alguien más que nos quiera comentar sobre lo que le pareció la conferencia? ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que es la ética. Vamos a ver la parte de la ética. Ahora sí. Ética y educación, una nueva propuesta educativa. Vamos a revisar un documento de Pedro Ortega Ruiz que escribe en 2018. Y nos dice Ortega, toda acción educativa es deudora de una determinada ética que le da soporte y coherencia. El carácter singular, excepcional del individuo humano es sin duda uno de los aspectos más olvidados en el discurso y práctica educativos, y su influencia se ha hecho sentir en una enseñanza demasiado escorada al cultivo de la inteligencia, marginando otras dimensiones del ser humano indispensables para una formación integral. Yo les recomiendo un artículo, es una, bueno, creo que sí alcanzamos. No sé si me permitan compartirlo ahorita. ¿Me permiten? Sí, Creo que maestra, claro. porque esto es importante, ¿sí? Permítanme y voy a compartirles si alcanzamos a verlo. Va un poquito recio, para que por favor nos vayamos. Ahí va. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen dos razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro.
a base de hacer lo mismo que en el pasado. Y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio, nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario, tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad, no. O sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay dos tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos dos pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos. El mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten. No quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón, la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética.
Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas, están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio un pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos
y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. ¿Qué les pareció? Buenas noches, pues muy Buenas noches. interesante, doctora. O sea, nos dio como quien dice directo al Cora. Cómo vemos que muchos niños pierden el interés por ahorita dice, los chicos no quieren ir a la escuela, o sea, saben que es bueno tener un título, como quien dice, pero que no es necesario como para vivir en estos tiempos. ¿Por qué? Pues porque están plagados de redes sociales donde hay muchos mentados youtubers que se hacen millonarios por hacer cosas que entretienen a la gente que no tienen nada que ver con la escuela. Entonces, también habla de que se les hace aburrido y, y ahorita justo estaba mi hija escuchando el video y me dice con la seña que lo escuche lo que está diciendo el video. Y ahorita no le pude decir nada, ¿verdad? Porque la estaba escuchando, pero sí la importancia o la responsabilidad que tenemos nosotros como docentes para llegar a esos niños de una manera en la que ellos muestren interés por seguir aprendiendo. Muy bien, Yanira, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció? ¿Por qué quise que lo vieran? Porque nos dice ahí, estamos descuidando la ética y estamos basando los sistemas educativos en la cuestión económica, los estamos preparando para que salgan a trabajar y quizá eso está limitando su potencial. ¿Por qué? Porque por ahí alguien me comentaba, me compartía en su trabajo, dice, ahí que conocía o estaba en un contexto donde habían estudiado una carrera porque pensaban que esa carrera es la que más les iba a dejar beneficios económicos. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos gente frustrada. Pero así está el sistema está diseñado para que se coloquen en en un trabajo, ¿sí? Como nosotros en un momento dado, pero nosotros creo que tuvimos un poquito más de oportunidad. Ahorita nuestros jóvenes están bombardeados por todo lo que es el internet, por todo lo que es las redes sociales y eso lo hace muy difícil. ¿Qué nos dice? Pues también además de lo económico tiene que ver la cuestión política, la ideologización, el encerrarlos en ideología. Y decía mi maestro, el doctor Ariel, la ideología cancela la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es abierta. La ciencia nunca te va a decir no, estás equivocado. La ciencia te va a decir dame más evidencias. Y la ideología te limita. Entonces, ideologías, el aspecto económico, sigue predominando todavía el concepto del que es mejor académicamente, es el mejor estudiante. ¿Qué pasa con nuestros artistas, con nuestros deportistas? Nos habla del pensamiento divergente. No sé si a ustedes les tocó, pero aquí todavía en el Tecnológico de La Laguna, el problema con sistema de Getty, con el sistema de Getty es que cuando los jubilan les baja mucho su salario. Entonces los maestros no se retiran porque no quieren bajar su salario.
Y son maestros ya grandes, cansados, sin actualizarse. ¿Y qué pasa? Yo lo he visto con muchos de mis alumnos de maestría. Dicen, es que el maestro te enseña un problema con un método y si tú lo quieres resolver con otro método, te dice que no, que tiene que ser con el método que él te está enseñando. Bueno, yo tenía una compañera, fíjense que en primero de prepa todavía les pedía a los estudiantes que forraran un cuaderno, su cuaderno del color que ella les decía. Cuando que el cuaderno del chico te dice muchas cosas de su personalidad. ¿Sí? Lo que trae, cómo forra el cuaderno, cómo lo cuida, te dice muchas cosas de su personalidad. Y entonces son todas esas, estamos trabajando con niños sobreestimulados. Yo me cuestionaba el otro día porque dije, bueno, es que ya donde quiera hay montones de niños que autistas, que con déficit de atención. Yo me cuestionaba, ¿verdaderamente será cierto? ¿O será que los papás de estos niños ya los dejan? Ya no hay correctivos, ya no hay límites. ¿Cuántos verdaderamente sí tienen alguna complicación, algún problema? ¿Y cuántos es por falta de límites de parte de papás y de casa? Entonces, quise que vieran este video precisamente por eso, porque le damos prioridad en la escuela a lo académico y a lo económico. ¿Y dónde está lo ético? ¿Dónde lo dejamos? Muy bien. Vamos a continuar. Entonces dice nuestra presentación. Dice, el carácter singular, excepcional, una enseñanza demasiado escorada al cultivo de la inteligencia, marginando otras dimensiones del ser humano indispensables para una formación integral. Recuperar al sujeto de la educación. Hacer que el educando sea el punto de partida y el punto de llegada de toda acción educativa. Nuestra praxis educativa y nuestro discurso pedagógico no se pueden desligar de cómo entendemos al ser humano, de cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. Citaba ahorita el maestro Fernando la frase de oro, ¿verdad? No hagas a otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Entraría también aquí la empatía. ¿Qué tan empáticos somos con nuestros estudiantes? Lo veíamos la sesión anterior. ¿Cómo nos llegan los estudiantes al aula? ¿Qué cargan nuestros estudiantes? Ahí es donde entra nuestra ética. Decía alguien en su trabajo que es importante estar enterados del contexto de nuestros estudiantes. Yo tuve un jovencito en la prepa que seguido me pedía permiso para irse temprano, que porque iba con el doctor, que porque esto, que porque el otro. Y yo lo veía un poquito ralito de su pelo, pero pues ya en prepa ya algunos jóvenes ya se les ve un poquito de calvicie. Hasta que terminó el semestre me enteré que era un chico que estaba en tratamiento de quimioterapia. Nunca le dije nada, pero sí dije, ¿por qué la trabajadora social nunca nos dijo a los maestros que era un joven que estaba pasando por un proceso de quimioterapia? La idea de una escuela competitiva vinculada al éxito académico va dando paso lentamente a otra más preocupada por la apropiación de valores éticos, al menos a nivel de declaraciones formales. Les recomiendo, por favor, ojalá puedan leer sobre el humanismo cívico de Alejandro Llanos. Ojalá y lo puedan leer. Yo tengo un concentradito en diapositivas, se los voy a compartir,
pero espero que puedan leer la propuesta de Alejandro Llanos. Habla sobre esto, sobre hacer mejores ciudadanos. Nos dice cómo en España lo que les importa a los papás es que salgan al extranjero a estudiar y aprendan inglés, y cómo dejan de lado cosas tan importantes para el ser humano. Una probadita de lo que nos habla Alejandro Llanos. Se entiende que una persona formada ya no es aquella que posea unos conocimientos y habilidades o competencias adecuados para la sociedad de su tiempo, sino además aquella que ha interiorizado unos valores éticos que le permiten situarse en el mundo y con los demás de una manera responsable y solidaria. De eso habla la propuesta de Alejandro Llanos, del sentido de responsabilidad. Lo vieron también ustedes en la conferencia de la doctora Adela. La responsabilidad. Educar ya no se identifica con instruir o enseñar. Implica además apropiarse de valores éticos que hacen del ser humano un sujeto moral, es decir, alguien responsable. Una educación que capacite al educando para leer e interpretar los acontecimientos de su tiempo, que frente a los retos de la sociedad actual, inmigración, pobreza, marginación, degradación ambiental, corrupción y narcotráfico, pueda decir su palabra y actuar desde la responsabilidad. Tenemos que hacer críticos a nuestros estudiantes, que desde niños pequeños no se normalice la violencia, no se normalice la pobreza, no se normalice la marginación, no se normalice la corrupción. La educación es en su misma raíz una acción ética. No hay educación sin ética. Aquello que distingue la educación del adoctrinamiento es precisamente que la primera tiene ineludiblemente un componente ético. ¿Qué ética debe inspirar nuestra acción educativa? ¿Por dónde vamos a conducir a nuestros estudiantes? ¿Por dónde? La educación siempre acontece en un contexto o circunstancia. Lo acaban de escribir ustedes en un documento de Word. ¿Qué sucede en su ámbito laboral? Dependiendo del contexto. Siempre tenemos un contexto o circunstancia. No hay educación sin una cultura en la que encuentra significado. Hablaba el video ahorita de que se preocupan por prepararlos para que encuentren lugar en el campo laboral, pero también para defender sus cuestiones culturales, lo que nos está sucediendo con la globalización. ¿Sabían ustedes que las personas de los orientales ya crearon un sistema para poder tener un crecimiento mayor? ¿Por qué? Porque les llega la influencia de los europeos, de la estatura, y ellos no quieren ser tan pequeños. Entonces, se rompen la pierna, tibia y peroné, se ponen una placa y se les va ajustando y llegan a crecer hasta poco más de 10 centímetros. Estamos que aculturándonos, tomando cuestiones culturales de otro país, muy difícilmente. A mí me sorprende mucho cómo ha tenido éxito lo del Día de Muertos, porque ha sido en poco tiempo que se ha fomentado y lo hemos tomado ya como parte de, claro que se sigue mezclando y viendo lo de Halloween, pero me da mucho gusto que se haya extendido ya esa práctica cultural.
Prescindir del contexto significa desnaturalizar la acción educativa. ¿Por qué? Porque hablamos de hacer conscientes de su realidad. Una educación ética es hacer a nuestros estudiantes conscientes de su realidad. Cuando se educa, la respuesta no se da a un individuo sin rostro y sin entorno, sin biografía. ¿Qué dice Octavio Fulat? Cuando estoy frente al grupo, lo primero que tengo que hacer es plantearme a dónde los quiero llevar, qué quiero lograr con ellos. Y eso va a depender del contexto. Siempre se da a un individuo concreto, histórico, que vive un momento histórico determinado. El carácter histórico situacional del ser humano conlleva para la educación varias exigencias. Primero, no se puede educar si no se conoce la situación y el momento en que vive el educando. Alguien por ahí comentaba en su trabajo, conozco el contexto porque hicimos un diagnóstico y eso me dio una visión de dónde están y describe en su documento el contexto donde está trabajando, producto de un diagnóstico, no de una apreciación subjetiva. No se puede educar en tierra de nadie, haciendo abstracción de las características singulares de cada educando, pretendiendo hacer una educación de validez universal. No podemos educarlos a todos por igual. La educación es memoria. La educación para la memoria se convierte en narración de las experiencias vividas por otros y hoy significativas para nosotros. Dice Alejandro Llanos, ¿por qué son importantes las materias de humanidades? Porque nos muestran lo que vivieron otros y cómo resolvieron las problemáticas a las que se enfrentaron. No sé si les comenté que me tocó estar en una reunión cuando se iba a reformar el modelo educativo de la universidad. Y una chica representante de los estudiantes de ingeniería civil, porque se nos invitaron a representantes de los estudiantes, a maestros y el director. Y dijo, mi propuesta es que se eliminen todas las materias de humanidades, que las tome el que las quiera tomar y que no se califiquen. ¿Quién creen ustedes que iba a inscribirse? Pero lo que más me sorprendió no fue la propuesta, sino la poca importancia que le dio la chica a las materias de humanidades. Ahí Alejandro ya nos toca esa parte, porque es importante. Hace muchos años quitaron de los tecnológicos las materias de humanidades y por eso tenemos muchas generaciones de tecnócratas. ¿Y qué dicen ahorita los organismos certificadores? Te exigen un porcentaje de materias de humanidades. El año pasado terminamos en la universidad la reestructuración hubo una reunión con los empresarios y pidieron 13 carreras y la universidad dijo, vamos a revisar todas y se reformaron 33. Yo participé en la reforma de los ingenieros civiles. Y me tocó acompañar al director a la reunión con los empresarios cuando les presentamos los programas. ¿Saben qué pedían los empresarios? No pidieron que supieran más inglés, ni que supieran manejar más tecnología, ni que supieran más matemáticas. Nos dijeron, queremos
que formen ciudadanos. Queremos ciudadanos. A mí me sorprendió. Nos preguntaron, ¿cómo están manejando esto de la diversidad de géneros? Esos fueron los cuestionamientos y las aportaciones de los empresarios. Ya no pidieron tecnología, inglés. No, hace muchos años dijo el de Recursos Humanos de Peñoles en una plática que nos dio a los maestros de la prepa. Queremos gente con valores. No nos importa tanto lo académico. Nosotros ahí lo capacitamos, ahí lo enseñamos a trabajar. Dice, porque nos han llegado muchachos brillantes, pero en la primera oportunidad le quitan el puesto al jefe. La educación es denuncia y resistencia. Ahí hay un error de dedo. La crítica social forma parte del contenido de la acción educativa. Juzgar, criticar aquello que no se ajusta al derecho o denigra la vida de los ciudadanos no es una actividad añadida a la acción de educar. Tenemos que ser críticos a nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que está dañando a nuestra sociedad? Cuando se educa, se hace siempre en un contexto, pero este presenta contradicciones, conductas éticamente reprobables que pueden interferir u obstaculizar la apropiación de valores de los educandos, como lo que señalaron ustedes ahí en sus trabajos. ¿Sí? Ese contexto les muestra conductas y contradicciones éticamente reprobables y que nosotros tenemos que luchar contra ellas, como lo que ven en redes. No vivimos en un mundo ideal de individuos perfectos. Al contrario, la violencia, la injusticia, el odio y la venganza, la falta de libertad forman parte de nuestro escenario social. Y en este contexto también es necesario educar. Y entonces, la propuesta de conductas éticas deseables se hace a partir de la crítica de aquellos comportamientos que se alejan de los referentes morales, modelos que deben ser imitados por los educandos, lo que se denomina pedagogía negativa. ¿Qué hacer? Deberíamos preguntarnos si junto al desarrollo tecnológico y científico, nuestras instituciones educativas también han contribuido a construir una sociedad más justa. El año antepasado, en la marcha del Día Internacional de la Mujer, fue sumamente penoso cómo estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunidad escribieron en el piso los nombres de maestras de la escuela, porque no es facultad todavía, que las hostigaban y cómo las hostigaban. Fue vergonzoso. Se publicó en Facebook y tuvo montones de circulación. ¿Cómo puedo yo trabajar si tienen esa apreciación? No se imaginan la cantidad de gente que se sumó. Yo no vi la publicación en la plaza, yo la vi en el Facebook. Y la cantidad de gente de exalumnas que se sumaron a eso. Muy penoso, sumamente penoso. Si han hecho posible un desarrollo y bienestar más compartido,
si han promovido la tolerancia y el diálogo, haciendo del respeto y la solidaridad compasiva la única herramienta para la convivencia. Es indispensable una nueva filosofía de la educación que no solo cambie nuestra manera de entender la enseñanza, sino también el modo de entender al ser humano. Una filosofía de la educación que nos permita ejercer responsablemente la tarea de educar. La función del educador es acompañar, orientar y guiar, alumbrar algo nuevo, pero no suplantar al educando, ni imponerle un determinado modo de pensar y vivir. La educación es construcción, edificación, y construir el edificio de lo que uno proyecta ser en su vida es una tarea en la que la participación del propio sujeto es insustituible. La educación prepara para vivir éticamente, es decir, en la responsabilidad. Y esta iniciación a una vida ética, que es la educación, viene siempre acompañada de la mano y presencia del otro, de su acompañamiento y testimonio ético. Es necesario recuperar al sujeto de la educación, atender a la realidad de cada sujeto concreto. Ello implica incorporar un nuevo lenguaje, un nuevo pensamiento, nuevas actitudes y unos nuevos contenidos en la acción educativa. Ser educador entraña una actitud abierta al cambio, ser un nómada de la educación dispuesto a transitar por caminos aún no roturados, en la confianza de no encontrar el paraíso en el que definitivamente descansar. En la tarea de educar siempre se está en camino, siempre se es peregrino, porque nada está acabado, siempre nos acecha algo nuevo. Nunca hay una respuesta definitiva porque nunca nos encontramos con la misma pregunta a la que debemos responder. Y es el ámbito de la ética de la respuesta provisional y de la incertidumbre. Es la condición de la existencia humana. No puede haber educación sin ética. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Los escucho. A ver. ¿Quién quiere participar? ¿Qué les pareció? Con eso terminamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? A ver, los escucho. ¿Quedó claro cuál es la ética en la educación? La responsabilidad de hacer que nuestros estudiantes se descubran a sí mismos y se vayan construyendo sus vidas en lo que quieren, en lo que les gusta, pero con responsabilidad. Antes creo que así nos educaban los papás. Nos daban libertad con responsabilidad. Y ahorita tienen 40 años y todavía están en casa de sus papás. No se hacen responsables de sus propias vidas.
Me decía mi hija, porque veníamos platicando de eso ahora el fin de semana. Mi hija vive fuera y vino la semana pasada. Me decía, yo creo que ahí ambos mamás son responsables, los papás que lo permiten y ellos de cómodos. Educar con responsabilidad y que ellos vayan asumiendo su propia formación y que sean conscientes de la realidad en la que están. ¿Qué pasa con muchos colegios, por ejemplo? Me los tienen en una burbujita de cristal. Yo trabajé con los jesuitas y una vez un niño de segundo de secundaria no sabía que aquí en Torreón había colonias con casas de cartón. No sabía. Pero qué tal que veían el programa de Chanik Berman, que lo pasaban a las 11 de la noche. Un día hice yo un comentario y dijeron, sí, Chanik. Yo dije, les estoy hablando esto hace muchos años. ¿Ven a Chanik? Les dije. Sí, me dijeron. Para aquella época estaba tremendo. Yo llegué a ver partes, pero muy nefasto. Levanten la mano, les dije, los que ven a Chanik. Las 2/3 partes del grupo. Y les platicaba yo a mis colegas, les decía, oigan, pues ¿dónde estarán los papás mientras estos niños ven a Chanik? Ah, pues viendo a Chanik, me decían. Pero no sabía que habían colonias con casas de cartón. ¿A poco? Me dijo el chico. No, aquí en Torreón no hay. Pero bueno, entonces el contexto, la responsabilidad, la idea de verlos como individuos, pero que es su trabajo, que su formación esté orientada a la sociedad. Azucena levantó la mano. Sí, iba a comentar lo que usted había comentado hace un momento. Aquí yo anoté algo de las diapositivas que estuvo compartiendo. Y yo creo que también yo me quedo con eso. La educación es construir, preparar para vivir éticamente, es decir, en base a la responsabilidad y en base al contexto donde se trabaja, aconteciendo a un contexto o circunstancia. Así es. Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? Muy bien. ¿Quién es? Nayeli. La Sí, escucho. buenas noches, doctora. Buenas noches. Este, Me pareció súper interesante la clase y conforme estaba escuchando, estaba teniendo como muchos ejemplos en mi mente, ¿no? De personas. En lo particular, bueno, tengo 2 hermanos. Uno de ellos, mi hermano, el más que sigue abajo de mí, él estudió ingeniero en sistemas. Y me acuerdo mucho que cuando él, pues, decide estudiar ingeniería en sistemas, pues, lo que todos nos imaginamos en la casa es que él iba a terminar en una empresa como General, como X, ¿no? Automotriz. Cuando él termina la carrera, y me acuerdo que hasta mi papá le compró un coche porque iba a trabajar seguramente en Ramos y todo esto a lo que nosotros creíamos, y él dijo: "No, o sea, a mí en realidad no me interesa, no me llama la atención ese ámbito". Sí nos sacó de onda porque, pues, obviamente estamos, pues, ahora sí que acostumbrados, ¿no? A este tipo de trabajos. Y ahora, bien padre, porque mi hermano tiene un trabajo que es lo que a él en realidad le gusta. Él siempre
desde chiquito, pues con videojuegos, con programas. Entonces uno piensa y dices, eso no tiene futuro. Y cuando te das cuenta, yo ahora que lo veo, me siento muy orgullosa de él porque está haciendo Ok, él está. lo que él quiso, o sea, no se fue por lo que ahora sí lo que la corriente le sigue, ¿no? O sea, se fue por lo que él quiso, está siendo una persona exitosa, le va muy bien en su trabajo, trabaja bien padre, home office, va cuando quiere a la oficina, o sea, como que el trabajo ideal, ¿no? Y piensa uno que no existe y te das cuenta y que pasan este tipo de cosas, dices: "Guau, qué padre". Yo siempre le digo: "Qué padre que te fuiste por lo que tú querías y no por lo que a lo mejor mis papás La o yo presión social. te pudimos haber dicho", ¿no? Ahora mi hijo, muy similar a mi hermano, le gustan mucho los videojuegos, y justo hace una semana estábamos comiendo y mi hijo decía: "No, yo quiero ser programador gamer", y yo volteo con mi hijo y le digo: "Mateo, no, otra cosa, o sea, programador gamer", y volteé a mi hermano y me dice: "¿Tú sabes que eso es súper bien pagado? Que si él lo disfruta, va a ser una persona exitosa". Y ahorita que estaba compartiendo, dije: "Sí es cierto". O sea, a lo mejor uno se queda con la idea de esos trabajos, pues, no existen, o no son bien remunerados, pero al final creo yo que cuando uno hace lo que en verdad le gusta, lo disfruta, y eso va abriendo puertas para que cualquier persona, cumpliendo sus sueños, pueda lograr todo lo que se propone. Entonces, sí, la clase de hoy como que me hizo como una sacudida, decir: "Guau, sí es cierto". O sea, tenemos que ir encaminarnos a esa parte, a decir, eh, que ellos hagan lo que quieren ser y al final, digo, ya ahorita la tecnología es lo que es lo que viene y pues, no sé, muy interesante la clase. Bien. Muchas gracias, doctora. Y creer en ellos, ¿verdad? Yo tuve una compañera de prepa que su papá le dijo, si no estudias medicina, no te doy para que sigas estudiando. Y yo lo viví mucho con mis estudiantes de prepa. ¿Qué vas a estudiar? Pues medicina, yo quería filosofía, pero mis papás, bueno, pues esta compañera se fue a estudiar medicina, tuvo que hacer el prepadéutico porque no quedó en la primera vuelta y terminó la carrera y ella se dedica a producir obras de teatro infantil. ¿Cómo ven? Y sí, creo que hizo hasta especialidad, me parece que es hasta dermatóloga, pero se dedica a producir obras de teatro infantil. Entonces, a veces limitamos a las personas. ¿Cuál es su realización? O sea, se sienten realizados con lo que quieren, mientras veamos que trabajan, que son responsables, que respetan a los demás, el medio ambiente, pues adelante, apoyarlos y aplaudirlos. Y eso es lo que tenemos que ver con cada uno de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son, qué es lo que ellos quieren y en qué ellos se desenvuelven mejor y tratar de potencializar todas esas cualidades de nuestros estudiantes? Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo? ¿Todo bien? Muy bien, les voy a subir estos materiales. Por ahí tienen ya otra actividad, la segunda actividad. Y este fin de semana voy a diseñar nada más los criterios del ensayo para la evaluación del ensayo. Y el ensayo va a ser sobre uno de los temas que vimos. La siguiente sesión vamos a ver los sistemas educativos y vamos a hacer el cierre del curso, pero ya van a tener ustedes para que empiecen a trabajar con el ensayo. Va a ser sobre cualquiera de los temas que trabajamos aquí en clase. Puede ser ontología, puede ser teleología, puede ser axiología, puede ser ética. Y los vamos a establecer los criterios en plataforma. Sí, Azucena, la escucho. Buenas noches, maestra. ¿La actividad que puso en la plataforma para cuándo es? Me parece que fue para el 22, creo que ahí, no sé si para el 22 o 23. Sí, está ¿verdad? Sí, es para para el el viernes 22. 22. Así es. Ok, gracias. Muy bien.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues cualquier duda estoy a sus órdenes. Me dio mucho gusto y ojalá y que les haya gustado la clase. Estos son los temas más bonitos, pero bueno. Nos vemos, que tengan una bonita noche y que descansen. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches. igualmente. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.